En el vídeo de hoy os voy a hablar de un caso clínico que tuve esta semana pasada, de un paciente que nos avisó al equipo de atención continuada de la población de que había en un domicilio un paciente agitado y no sabía muy bien qué es lo que le pasaba. Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Como ya he dicho, os pasaron un aviso de un paciente desorientado, confuso, alteración del nivel de conciencia. Cuando llegamos al domicilio, nos recibe el médico del puesto de atención continuada y nos explica que el paciente la noche anterior había salido de fiesta, que había llegado por la mañana, se había duchado y había dicho que se quería acostar porque se encontraba mal. Se acuesta el hombre y allá a las 6 de la tarde se despierta agitado. No era consciente de sí mismo. Estaba muy alterado, la boca le iba de lado a lado, como el señor del vídeo este de una discoteca, pues muy parecido pero sin tanto movimiento. Vamos, que daba la impresión de que hubiese tomado alguna sustancia, tipo éxtasis. Estaba con unas pupilas medias pero reactivas, pero no estaban ni mióticas ni dilatadas. El éxtasis dilata las pupilas. Si se hubiese tomado opiáceos para bajar el subidón, para poder descansar, las tendría mióticas, no medias. Pero sí eran reactivas, no reaccionaban a la luz. Tenía una frecuencia respiratoria de 19 respiraciones por minuto más o menos. Tenía una frecuencia cardíaca de 130. Tenía una tensión arterial de 170-85. Tenía una glucemia de 164, lo que nos descarta también una emergencia diabética, que hubiese podido tener una hiperglucemia o una hipoglucemia. No presentaba tampoco signos de ictus porque movía todas las extremidades, pero el hombre no paraba de moverse, de querer taparse, de querer irse, no hablaba, no respondía a nada. Tenía la mirada de las 1000 yardas y la boca le iba de lado a lado, la lengua de lado a lado, como si hubiese consumido algún tipo de sustancias. El médico pidió a la madre que llamase a los amigos con los que había salido. Contestó un amigo, se puso a hablar con el médico y en todo momento negó que hubiese consumido ningún tipo de tóxico. El médico decidió administrarle diazepam, le inyectaron un diazepam de 10 y el paciente seguía con el mismo comportamiento. Por lo tanto, se decidió trasladar al hospital para valoración a ver qué es lo que pasaba, para ver si había consumido sustancias, si tenía algún tipo de infección, pero es que el paciente ni tenía fiebre ni tenía hipotermia. Todos sabéis que los procesos infecciosos no siempre se manifiestan con temperatura alta. A veces también se manifiestan con hipotermia, sobre todo la sepsis. Igual está a 42 grados que está a 33 grados. Y los dos son emergencias. De hecho, la hipotermia suele dar más gravedad. Estaba completamente desconectado del medio. No era consciente de nada. Solo quería que tapase y acostarse a dormir. Como podemos, forcejeando con él, conseguimos levantarlo y sentarlo en la silla de trineo. Lo aseguramos bien con las correas y procedimos a realizar la evacuación. Con las escaleras tuvimos bastante problemas para bajarlo porque el hombre no estaba quieto. Era todo un intentar cogerse, la cabeza iba para todos lados, aunque le habíamos puesto el cinto en la cabeza, se le salía porque no estaba quieto, la boca le iba de lado a lado, vamos, como si fuese de éxtasis hasta arriba. Típico que te encuentres en una discoteca
un fin de semana, que está ña. Pues eso. Pues nada, al final conseguimos bajarlo, lo subimos a la camilla y aquí se nos presentaba un dilema. Era un paciente agitado y no consciente de sí mismo. Por lo tanto, por su seguridad y la nuestra, hay que atarlo. El médico dio la autorización y procedimos a atar el paciente a la camilla. Colocamos las sujeciones de muñecas y pies y luego para el pecho, rodillas y pelvis, pues utilizamos unas cinchas de las de la camilla de palas o la tabla, pasándoselas por encima de él, pasándolas por dentro de los hierros de la camilla, de la misma plataforma de la camilla, y volviendo a pasar por encima para así asegurar que no se nos fuese a soltar y se pudiese caer y hacerse daño. Una vez ya lo teníamos bien atado, intentamos taparlo con una sábana por su intimidad y ya procedimos a subir el paciente al vehículo sanitario. Una vez dentro de la básica, enfermería intentó coger una vía, fue algo imposible, por lo tanto decidimos iniciar el traslado. En todo momento lo controlé con el Pulsi, ya habréis visto muchas fotos y vídeos míos que subo, habréis visto en algunas fotos mías que yo me cuelgo el Pulsi con el hierro que tienen para plantarlo, me lo paso por la plataforma de la camilla y me lo dejo colgado. Y así tengo el Pulsi a la vista y estoy controlando la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el pletismo. En este momento saturaba 96, tenía 22 respiraciones por minuto y tenía una frecuencia cardíaca de 145. Estaba taquicárdico. Las pupilas seguían siendo medias, pero no reactivas. La piel era fría y sudorosa. Y no presentaba más signos. La tensión arterial era de 170-80. Le volví a hacer una glucemia por si acaso y tenía 164 de glucemia. Iniciamos el traslado y estuve controlándolo todo el camino. Y no paraba de estar agitado, de querer soltarse, querer levantarse, pero no hablaba. No se comunicaba y la boca le iba, la lengua le iban de lado a lado. Si no es un consumo de drogas, da a pensar a algo neurológico, que al final, pues igual iba por ahí la cosa. No tenía signos de IT ni de ictus. También se barajó una posible intoxicación por etanol, pero se hubiese manifestado antes los síntomas, no tantas horas después del consumo. Pues bueno, llegamos al hospital, pasamos al paciente directamente al box, porque al llevar las sujeciones se trataba de pasar en una cama de dentro. Ahí volvemos a comprobar las pupilas y ahí las tenía mióticas y reactivas. Si hace un momento las tenía medias, pues ahí las tenía mióticas. Pasamos al paciente a una cama del hospital y nos fuimos. Comentamos con el personal del hospital que cuando supieran qué es lo que había pasado nos avisasen. Más que nada, pues si era algo neurológico y teníamos que tomar nosotros medidas, como por ejemplo una meningitis. Pues nada, dejamos el paciente y nos fuimos. Y al día siguiente, al primer aviso que oí en el hospital, en Triaje estaba el enfermero que estaba dentro del box y me dice: te queríamos llamar, tienes que tomarte la Cipro, porque resulta que lo que traía el paciente era una meningitis de caballo. Era una meningitis por una bacteria que le provocó una sepsis y la inflamación de las meninges. Y eso es lo que estaba provocando ese estado.
Como dato curioso, no siempre es lo que parece, porque tú ves el paciente y juras que se ha metido 4 rayas de éxtasis, o se ha tomado éxtasis líquido o algún tipo de estas sustancias. Y no, era una meningitis. Así que hay que tener cuidado al valorar y a querer averiguar siempre qué es lo que ha pasado para poder tomar tú la profilaxis en caso necesario. Espero que este vídeo os haya gustado, ha sido más cortito de los que suelo hacer. Si es así, dale like y suscribirse. Y bueno, como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas.